Bien, ahora se realizará la visualización y análisis de las gráficas en los oscilogramas del rectificador trifásico tipo puente totalmente controlado. Para ello, utilizaremos un tiempo de simulación de 1.5 periodos y procedemos a simular. Bien, primero observaremos las gráficas, en este caso de la señal de salida, donde podemos identificar el primer periodo de conducción. Durante un periodo o durante cada periodo nosotros vamos a obtener, desde el momento en que empieza el primer disparo, entonces tendremos el primer periodo y en cada periodo nosotros obtendremos 6 pulsos de disparo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos en este caso. Cada uno de estos pulsos va a estar llevado a cabo mediante la activación de cada uno de los tiristores que están en el rectificador. También podemos observar esto en la gráfica de los voltajes y corrientes en cada una de las compuertas. En cada una de las compuertas y en cada uno de los tristores. Si observamos el inicio de la conducción, sería en este punto hasta llegar a este punto. Entonces podemos observar aquí cómo durante la conducción los tristores tenemos un pulso, 2, 3, 4, 5 y 6 pulsos. Entonces vemos que coincide con la primera gráfica donde veíamos el voltaje de la salida. Ahora, si visualizamos también acá en el oscilograma donde tenemos los voltajes de entrada y las corrientes que está proporcionando la fuente, en el primer periodo también podemos observar que hay 2, 4 y 6 pulsos. Cada uno va activando y también podemos observar los voltajes de compuerta que van activando cada uno de los tiristores y que de esa manera va dándose el proceso rectificado. Ahora, para cada uno de estos periodos tenemos 6 pulsos y lo que vamos a hacer es analizar el voltaje de salida y corriente de salida y los voltajes y cada uno de los elementos que están actuando para que se pueda llevar a cabo el proceso de rectificado. Si observamos observamos la primera etapa, cuando se hizo la configuración de los generadores de pulso siempre se consideró 30 grados iniciales que corresponden a este intervalo que se está señalando. Y si vemos, a partir de estos 30 grados, claro, como aún no hay ningún pulso en ninguno de los tristores, tenemos un voltaje de conducción aproximadamente de 0, que si observamos en el voltaje de salida, en los cursores tenemos un voltaje de 2.5 por 10 a la 1, que corresponde a 25. Estos 25 voltios, si nosotros observamos en la malla, ya que no hay corriente no hay corriente proporcionando por ninguna de las líneas, no hay corriente a través de la carga y no hay una caída de potencial, en este caso en la resistencia ni en la inductancia. Entonces, debido a ello, el voltaje B, el medidor de voltaje o multímetro Vout está tomando la medición de toda la carga, pero al no haber caída de potencial aquí, solamente se obtiene la medición de la FEM, en este caso, que son 25 voltios. Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando aquí, los 25 voltios en primera instancia, que es el voltaje de la FEM. Ahora, una vez que inicia el intervalo después de los 30 grados en los que ya se puede realizar la conducción o la activación de los silistores donde permitirá el paso a la corriente, tenemos que el ángulo de disparo es de 30 grados. A partir de ello medimos 30 grados y recién ahí se genera el primer pulso. En este caso, en lila tenemos el voltaje VG6 y adicionalmente el voltaje VG1 que lo podremos ver en la otra gráfica. Tenemos el voltaje VG6 en la compuerta del tiristor 6 que se va a activar juntamente con el tiristor 1 cuando se está llegando a finalizar cada periodo. Entonces, lo que tenemos aquí
es nuevamente los 25 voltios que son medidos de la FEM y vemos que no hay corriente. A partir de ello, si nosotros visualizamos la primera etapa del primer pulso de conducción, por cierto, en cuanto a las otras gráficas estaríamos observando primero los 30 grados que aquí no se pueden visualizar de manera correcta, que son el ángulo de conducción. Hasta aquí. Y a partir de ello serían los 30 grados que son para recién generar el ángulo de disparo. En este caso, como son 30 grados, el pulso recién se generaría a partir de la medición de esos 30 grados iniciales para la etapa de conducción. Entonces, a partir de ello, recién el tiristor, en este caso T1, pasa a 0, que ya es una etapa en la que está conduciendo. Y también vemos que el tiristor 1 junto con el tiristor azul, en este caso el 6, está también en la etapa de conducción. Eso también podemos observarlo acá, donde vemos que el voltaje BG62, que correspondía al voltaje en la compuerta del tiristor 6, y el voltaje BG1, que corresponde al tiristor 1, los dos tiristores se conmutan al mismo tiempo para realizar lo que es la conducción. En este caso, la línea de alimentación que está proporcionando corriente a la carga es la línea A, y también tendríamos la línea, en este caso en azul, la línea B, donde tendríamos inicialmente un voltaje VAB. Entonces, un voltaje VAB. Entonces, por ello se requiere el tiristor 1 con el 6 que observamos acá y que no se podía ver de manera correcta. Entonces, en la primera etapa, nosotros podemos ver que el tiristor 1 y 6 empiezan a conducir o se deberían empezar a activar. A ver, se deberían activar el tiristor 1 y 6 para el primer pulso que se genera en el proceso de rectificado. Podemos ver esto también acá. En el primer ciclo, vemos que el que está conduciendo desde el tiristor 1, que está en un voltaje de aproximadamente 0, que se va a poder observar que no es 0, sino que es 0.80, perdón, es 8.016 para menos 1, que es 0.816. Y ese voltaje que ya vamos a ver en la malla, qué voltaje es. Y también está conduciendo en este caso el tiristor 6, acá en azul. Y vemos que la línea del tiristor 1 está permitiendo el paso de la corriente, y también la línea en el tiristor 6 está permitiendo el paso de la corriente. Entonces lo que tenemos aquí es corriente. Tenemos corriente a través de la línea A, que está proporcionando la fuente A, pasando por el tiristor 1, avanzando hacia la carga, y también pasando por la carga y regresando por el tiristor 6, en este caso, por la línea B. Entonces tendríamos un voltaje VAB en la carga, y el voltaje que se había observado, el voltaje que se observó acá en las gráficas, no, aquí, el voltaje que se observó, que era de menos 0.86, corresponde al voltaje, a la caída de voltaje en cada uno de estos tiristores. Entonces tendríamos 0.8016 en el tiristor 1 y 0.8016 en el tiristor, para el tiristor 6 en este caso, que están participando aquí en la primera malla de conducción. Entonces, de esa manera tenemos la primera etapa de conducción. Si nos movemos un poco, podríamos ver que el voltaje de conducción en este caso es 291.8. Entonces, para lo que es el voltaje. Ya, entonces, si seguimos avanzando a la siguiente etapa, podemos ver en este caso que la línea A sigue proporcionándonos corriente, y ahora también está participando ya no la línea B, sino la línea C. Tenemos voltaje en la línea A
en la línea C tendríamos un voltaje AC, PAC, y ahora está activándose el tiristor 2. El voltaje en la línea, corriente en la línea A, corriente en la línea C y activación del tiristor 2. Si observamos acá también en la siguiente etapa, podemos ver que en azul en celeste se ha activado el tiristor VG2, que ya lo vimos en la gráfica anterior. Y si avanzamos también nuevamente acá a la siguiente etapa, lo que podemos ver es que sigue en la etapa en esta etapa vemos que sigue el tiristor 1 en la etapa de conducción y adicionalmente tenemos el tiristor 2 en la etapa de conducción. Entonces, con esto ya podemos concluir. Por ejemplo, podemos observar acá abajo que tenemos la línea del tiristor 1 y la línea del tiristor 2, permitiendo el paso de la corriente. Y efectivamente, porque los dos, en este caso, mediante el voltaje, podemos ver que están en la etapa de conducción. Entonces tendríamos corriente a través del tiristor 1 y a través del tiristor 2. Y también tendríamos corriente, según esta gráfica de acá, corriente a través de la línea A y la línea C. Entonces tendríamos de esta manera, en la línea A, corriente, activado aún el tiristor 1, avanzando hacia la carga, atravesando por la carga y regresando por el tiristor 2 para permitir el paso de la corriente a través de la línea C. Entonces, de esta manera podemos ya observar cuál es la malla que está permitiendo el rectificado en el segundo pulso de este rectificador. De la misma manera podríamos en este caso visualizar que la corriente aquí no es de 0 voltios exactamente, sino corresponde a 0.813 prácticamente. Entonces, esa caída de voltaje se da debido a que es el voltaje de activación de cada uno de los tiristores. Entonces, ahora, si avanzamos a la siguiente etapa, podemos observar que ahora ya el tiristor 1 no está en su etapa de conducción, sino que ya tiene un voltaje en sus terminales, ya no está activado, pero el tiristor 2 sigue en su etapa de conducción. Adicionalmente, en este caso, ya que el tiristor 1 ya no está conduciendo, ahora el tiristor 3 empieza a conducir. Tendríamos tiristor 1 y tiristor 3 conduciendo. Y vemos acá en las corrientes, vemos efectivamente el tiristor 2 y el tiristor 3 conduciendo. Acá también vemos el tiristor 2 permitiendo el paso de la corriente porque está conduciendo y el tiristor 3 permitiendo también el paso de la corriente. Si observamos en las demás gráficas, vemos, avanzamos hacia el siguiente ciclo, vemos que en este caso está participando un voltaje en rojo, voltaje BBC, donde el que se activa en este caso es el tiristor 3. Tenemos el tiristor 3 activándose y si avanzamos acá también, podemos ver una corriente a la carga, sería la línea B en azul y la línea C, lo que hemos visto en las gráficas anteriores. Y adicionalmente aquí nos verifica que es el tiristor 3 quien se está activando nuevamente. Entonces tenemos corriente a través de la línea B, corriente a través de la línea C, tendremos un voltaje BBC, tiristor 3 activándose y también en este caso tendríamos tiristor 3 activándose y tiristor 2 aún sigue conduciendo. Entonces tendremos corriente a través de la línea B que pasa por el tiristor 3 que ahora se ha activado porque el tiristor 1 ya no está conduciendo. Avanzamos avanzando hacia la carga. Y después regresando por el tiristor 2 para retornar hacia el frente por la línea C. Entonces, de esta manera podemos ver la malla que ahora está permitiendo
rectificado o el tercer pulso para el rectificado en este caso. Bien, una vez identificada esta malla para este pulso, podemos pasar al siguiente pulso. Y en este caso podemos avanzar al siguiente pulso, que sería el cuarto pulso de voltaje. Ya, en donde ahora vamos a observar que tenemos un voltaje de línea a línea VBA en azul, voltaje VBA. Y tenemos obviamente voltaje en los terminales de la carga y corriente a través de la carga, donde vemos que ahora el tiristor que está permitiendo el paso de la corriente es el tiristor 4. Tenemos voltaje VBA y activación del tiristor 4. Ahora, si avanzamos acá, a la siguiente etapa, ahora vemos que el tiristor 2 ya no está, ha sido desactivado, ya no está conduciendo. Pero vemos que el tiristor 4 en este caso empieza su etapa de conducción de lo que no estaba conduciendo. Ahora empieza su etapa de conducción que ya hemos visto mediante también los voltajes de pulso, que es ese tiristor que empieza a conducir. Y adicionalmente tenemos la conducción también tendríamos la conducción del tiristor 3, que ya venía conduciendo, pero que en este caso sigue en su etapa de conducción junto con el tiristor 4. Hay dos tiristores en esta etapa, el tiristor 3 y el tiristor 4. Vemos también que hay corriente a través de la línea o el tiristor 3 y también en azul el tiristor 4. Entonces tendremos un voltaje, en este caso, una corriente a través de los tiristores 3 y 4. Y las líneas que están participando en este caso sería en azul la línea B, o sea, tendríamos un voltaje BB, y la línea en amarillo que es la línea A. Entonces tendríamos un voltaje BBA, voltaje en la línea A, voltaje en la línea B, voltaje en la línea A, activándose el tiristor 4. Entonces tendríamos voltaje en la línea B, voltaje en la línea A, junto con los tiristores 3 y 4. Entonces, avanzamos a través de la fuente B, por el tiristor 3, que aún sigue en su etapa de conducción, avanzando por la carga, pero ahora la corriente está regresando a través del tiristor 4 para obtener un voltaje o para retornar por las líneas A. Entonces, de esa manera tenemos un voltaje en la carga que es un voltaje VBA. El voltaje VBA está permitiendo en este caso la conducción o la alimentación, en este caso de la carga. Bien. Ahora, si avanzamos hacia la siguiente etapa, que sería la quinta, podemos observar que tenemos el voltaje de línea a línea BCA junto con la activación del tiristor 5. El tiristor 5 empieza a conducir y tenemos un voltaje BCA. Si observamos en las demás gráficas, avanzamos al siguiente pulso. Tendríamos que el tiristor 4 sigue conduciendo mientras que el tiristor 3 ha dejado de conducir, pero ahora el tiristor 5 empieza a conducir. Entonces tenemos tiristor 5 y tiristor 4 conduciendo. Vemos acá que la corriente está pasando a través del tiristor 4 y hay corriente también a través del tiristor 5 en amarillo. Si avanzamos a la siguiente gráfica donde vemos la fuente, ahora lo que estamos viendo es que la línea C en rojo está permitiéndonos pasar la corriente junto con la línea A. Tenemos un voltaje BCA con la activación del tiristor 5. Entonces tendríamos voltaje BCA corriente a través de la línea C y A, activación del tiristor 5 junto con el tiristor 4. Entonces, de esta manera, la malla que nos permite este proceso de rectificado, en este caso sería voltaje BC, sería a través de la línea C, a través del tiristor 5 que ahora empieza a conducir, avanzando hacia la carga, y nuevamente hacia el tiristor 4 que aún sigue conduciendo en este pulso. Algo que se puede observar es que cada uno de los tiristores está conduciendo al menos 2 pulsos
en cada periodo. Entonces, esta sería la malla avanzando por la línea C, a partir de la línea C, avanzando por el tristor 5, alimentando la carga y retornando por la línea A. Entonces, la carga estaría recibiendo un voltaje de VCA. Sí, esta sería la malla para esta etapa del rectificado. Y nuevamente, si avanzamos hacia el último pulso, en este caso de este periodo, podemos observar que el último pulso sería el voltaje VCB, donde el tiristor que empieza a permitir el paso de la corriente sería el tiristor 6. El tiristor 6 es el que ahora empieza su etapa de conducción para que se dé el proceso rectificado. Avanzamos hacia el siguiente pulso, vemos que el tiristor 4 ha dejado de conducir, tenemos conducción del tiristor 5, que sigue conduciendo porque ya venía activado desde el pulso anterior, y ahora tendremos también el tiristor 6 que empieza a realizar el proceso rectificado. Entonces tendremos activación del tiristor 5 y el tiristor 6. Vemos aquí también que hay corriente a través del tiristor 5 y el tiristor 6. Y las líneas que están participando en este caso está participando en el proceso de rectificado sería la línea C y la línea B. Entonces tendríamos un voltaje VCB junto con la activación del tiristor. En este caso, como habíamos configurado el tiristor 6 con 2 pulsos, sería del pulso que debe trabajar junto con el tiristor 1. Perdón, junto con el tiristor 5 en este caso. Entonces tendríamos el voltaje en el tiristor, voltaje en la línea A, en la línea C y en la línea B, y activación del tiristor 5 que ya venía conduciendo y el tiristor 6. Entonces tendríamos voltajes en la línea C para seguir conduciendo a través del tiristor 5, pero ahora para regresar a través del tiristor 6, para obtener un voltaje en la carga de un voltaje de línea a línea un voltaje de VCB. Ahora, una vez que ya hemos identificado la malla que está permitiendo el rectificado de este proceso, podemos avanzar a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa ya corresponde a la repetición, en este caso, del primer ciclo que ya hemos analizado. Vemos que nuevamente el voltaje VAB es el que está permitiendo, en este caso, la alimentación de la fuente. Tenemos corriente a través de esta línea y también vemos que hay la activación, en este caso, del voltaje VG6. Este voltaje VG6 va a ser la configuración de este tiristor. En este caso, el voltaje VG1 va a trabajar, el pulso generado en el tiristor 6 VG1 va a trabajar junto con el tiristor 5 y el voltaje VG62 va a trabajar junto con el tiristor 1, porque el tiristor 6 tiene que conmutar entre esos dos etapas de conducción. Por eso vemos que aquí el voltaje VG6 está activándose, aún así siendo que debería haberse activado en el ciclo anterior. Si nos fijamos acá, que es nuevamente en un nuevo periodo de conducción, vemos que el tiristor 1 ahora entra a lo que es su etapa de conducción. Y también vemos que el tiristor 6 sigue conduciendo. Entonces ya el tiristor 5 ha dejado de conducir y por eso el tiristor 6 debe seguir activado en este cambio en este nuevo periodo que vemos aquí. Entonces vemos acá el tiristor 1 activado y el tiristor 6 conduciendo y el tiristor 5 sin conducir. Entonces nuevamente acá podemos observar que el voltaje VAB está permitiendo el paso de la corriente, tenemos la línea A y la línea B permitiendo
o sea, tenemos un voltaje de línea B a B, y tenemos la activación del tiristor 1 en amarillo en este caso, y también a su vez el tiristor 6, que está trabajando en conjunto o sincronizada con el tiristor 1. Entonces, de esta manera se concluye lo que es la explicación de los oscilogramas de esta trama.